Listo. Ok, súper. Entonces, bueno, hay 44 personas. eh, Hay un corazón que va flotando ahí. Hay 44 personas. De pronto, si pueden entrar unos poquitos más, aunque tengan algo que hacer o se metan con el teléfono, porque se acuerdan que habían puesto como un mensaje que tenía que estar como la mitad de las personas. Entonces, avísenle a alguien que pueda que vayan entrando. Yo voy a empezar por mientras, ¿ya? Y, y me dicen si estoy compartiendo la clase, porfa. Sí se está compartiendo, profe. Ok, ya, ya. Listo. Entonces se ve mi pantalla, me decían. Estamos bien con eso, ¿cierto? Sí, todo bien, profe. Ya. Y lo otro, quiero saber si yo estoy como tapando la diapositiva con la camarita o no. No, no, igual eso lo podemos mover nosotros, así que Ya. Y lo ven en pantalla completa, ¿cierto? sí, Ya, pantalla excelente. completa. Ya, entonces vamos a empezar. Bueno, vamos a repasar en esta tarde la microbiología de algunas enfermedades infectocontagiosas que afectan a los niños y a los adolescentes. Algunos de estos agentes de infección ya los hemos visto en algunas otras UTEs, entonces hay algunas diapositivas que son bien cortitas, pero que hay contenido hacia atrás que ya lo vimos en alguna parte. Entonces, si requieren como que repasemos un poco más en alguno de esos en particular, me van diciendo o lo podemos ver después por el foro o por un curso, por correo. O en mi oficina también pueden ir a hacer las consultas si necesitan, ¿ya? Bueno, entonces, como siempre, ustedes saben que pongo en la primera diapo qué es lo que la UTE me pide a mí para que ustedes, o sea, qué es lo que la UTE me pide que ustedes aprendan desde la microbiología hacia las patologías que pueden afectar a niños y adolescentes, ¿ya? Entonces, en esta primera diapositiva está en este color verde turquesa como el aprendizaje principal que yo tengo que entregarles hoy día y que es conocer los agentes biológicos que están asociados a las enfermedades que se llaman infectocontagiosas en este grupo de individuos. ¿Y por qué es importante conocerlas? Porque a veces cuando estamos atendiendo a un paciente, el paciente llega y puede traer una lesión y por lo tanto ese primer contacto con nuestro paciente puede determinar una detección precoz y una interconsulta oportuna de estos niños hacia, por ejemplo, el pediatra o algún otro especialista. Y también porque en este caso hay que recordar los postulados de Koch. No sé si alguien se acuerda un poquito de eso, si me pueden comentar. O me dicen para nada y yo hago un repasito rápido. No, no me acuerdo No, para nada. no, profe, sí, no. Ya, ok, para nada. Ya, los postulados de Koch fue un constructo que hizo este señor y que logró identificar por primera vez un agente de infección a una enfermedad en particular. Entonces los postulados de Koch dan cuenta de las infecciones que llamamos infecciones verdaderas. Porque ¿se acuerdan cuál es el otro grupo de patologías que tienen componente microbiano pero que no son infecciones verdaderas? Como caries o como enfermedades gingivoperiodontal. Que no son transmisibles. No son transmisibles, son las disbióticas, ¿cierto? En Ujú, este claro. caso, son infecciones verdaderas porque se transmiten y la persona que adquiere ese agente desde otro individuo que está infectado cursa la misma patología con la misma signología. Entonces, en estos postulados de Koch, este señor trabajó con unos ratones que él aisló el agente de infección, se lo inoculó a otro animalito y ese animalito se enfermó igual que el que era el caso cero, el primer animal enfermo.
Entonces a eso se le llamaban postulados de Koch. Bueno, entonces, ¿a qué voy yo con esto? Que cuando nosotros recibimos en el sillón un paciente potencialmente infeccioso, tenemos que tener un manejo cuidadoso con estos pacientes porque podemos ser agentes de transmisión durante la atención odontológica a través de, por ejemplo, aerosoles, secreciones, instrumentos, nuestras mismas manos o bien podemos nosotros adquirir la infección o nuestro personal de colaboración. Entonces, en la mayoría de los casos, estos pacientes, si no requieren una atención odontológica de urgencia, esa atención es postergada, ¿ya? Se difiere para otro momento. Entonces, por eso es súper importante que nosotros quizás no vamos a manejar la enfermedad en sí, porque en general estas enfermedades son de manejo del pediatra, pero sí podemos hacer un manejo del paciente si es que requiriera una atención de urgencia o si es que podemos diferir esa atención y atenderlo otro día. ¿Bien? Entonces, por eso es que estas patologías adquieren importancia. Bueno, y hay algunas también que los niños cursan con cuadros febriles altos y estas fiebres altas pueden explicar a veces algunas alteraciones que se producen en la estructura del diente y que son visibles mucho tiempo después de que el niño o el lactante hizo la enfermedad. Bueno, estos agentes biológicos los vamos a dividir al igual que como vimos en segundo año, en agentes virales, agentes bacterianos, fúngicos y parasitarios. De todos los que están ahí mencionados, algunos ya los hemos visto en otras UTEs, así que o los puse muy cortitos o me los salté. Y vamos a partir entonces por los agentes virales. Eh, Previo a ello, como el segundo bloque que vamos a estudiar en cada uno de estos agentes es cómo se transmiten. Y esta transmisión puede ser por la vía directa, que puede ser con contacto físico y sin contacto físico, y también puede ser este contacto físico, o sea, sin contacto físico, por la vía aérea o a través de los fluidos, ¿ya? Cuando el paciente estornuda o tose, estas gotitas con saliva que cargan microorganismos pueden transmitirse de una persona a otra. Entonces ahí tenemos vía directa con y sin contacto físico y por la vía indirecta pueden ser transmitidos por el aire, como por ejemplo algunos agentes virales por vehículos que son agentes, perdón, de transmisión inanimados y por vectores que son animales en general, insectos, pero también pueden ser otros animalitos más grandes como los ratones, por ejemplo, y que pueden transmitir el agente por la vía mecánica o por la vía biológica. La vía mecánica es cuando, por ejemplo, una mosca lleva en sus patitas bacterias o por la vía biológica, cuando un mosquito, por ejemplo, nos pica e introduce por punción, puede introducir un agente infeccioso. ¿Bien? Entonces, esas son las formas de transmitirse. Y en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico puede ser clínico, puede ser serológico o microbiológico. Clínico tiene relación con los signos y síntomas que el paciente presenta y por lo general la mayor parte de estas patologías requiere solamente un diagnóstico clínico. También decíamos que en cuanto a la detección directa, además de los estudios por cultivo, podemos hacer una detección de antígenos, que se refiere a las partes de un microorganismo que es capaz de estimular la respuesta inmune. Entonces, esa detección de antígeno implica la presencia del microorganismo. Y también a través de mecanismos moleculares o bioquímicos que pueden detectar algunas reacciones bioquímicas o detectar la presencia de ácidos nucleicos. Y también hay formas de diagnóstico indirecto que detectan anticuerpos. En este caso, la muestra es una muestra de sangre
Y lo que vamos a detectar entonces a través de serología es la respuesta inmune que tiene el individuo infectado frente a un agente etiológico como los que mencionamos anteriormente. Partamos entonces con las infecciones virales. Para recordar un poquito de segundo año, esta diapositiva me parece que era la última diapositiva de una de las clases de virus previo a la clase posterior a esa primera de agentes virales. La segunda clase hablaba de los modelos de infección viral. Entonces aquí les puse un pequeño recordatorio. Si no les viene como a la memoria este tema, tienen que ir a mirar la segunda clase de Virología 2 de segundo año. Bueno, estos modelos de infección viral dicen que cuando un agente viral infecta a un individuo, a otro ser vivo, se produce una infección de tipo productiva, porque hay producción de agentes virales infectivos capaces de producir enfermedad. Estas infecciones productivas a su vez se subdividen en infecciones agudas, que son las infecciones que tú adquieres, te enfermas, te recuperas o te mueres o puedes quedar con secuela. En segundo lugar, las infecciones persistentes, que también a su vez se vuelven a dividir en las latentes, en las crónicas y en las lentas. Y aquí en esta clase vamos a ver latentes. Y también las infecciones de tipo transformante, como por ejemplo el virus papiloma. Bien, y vamos a ver varias que son infecciones agudas. Entonces aquí en este esquema tenemos una representación gráfica de cómo es la replicación viral en cada una de ellas. En la aguda se produce partícula viral y luego decae. En la latente que tenemos acá, ¿cierto? Hay síntesis o replicación de partícula viral, luego se mantiene esta replicación muy lenta en el tiempo y luego viene un periodo, una nueva recurrencia, una nueva infección que puede tener las mismas características o tener algunas diferencias, como es el caso, por ejemplo, del virus herpes en su primo infección y en la infección recurrente o el virus varicela zoster, que también tiene dos enfermedades, la primaria y la enfermedad secundaria, que es la recurrencia de esta latencia. También hay infecciones lentas, como muestra la gráfica, aquí el virus se sintetiza en el tiempo y de repente, después de mucho tiempo, aparecen los signos y síntomas porque aumenta la replicación. Y las crónicas que se mantiene una replicación permanente en el tiempo en forma sostenida durante tiempos largos. Bueno, entonces vamos a iniciar por la varicela o la peste cristal. ¿Alguno de ustedes tuvo varicela? Sí. Sí, yo, Sí, de niño. Ya, ¿alguien se acuerda un poquito de los síntomas? que pique Eh, todo el cuerpo, sí, que haya manchas en la cara, lengua, etc. Ya, El ¿manchas cuerpo. o vesículas? vesículas, pero dejaban manchitas. Vesículas, ¿cierto? Vesículas que se abrían y luego dejaban una costra. Y Mm, aquí la característica de la varicela, que la diferencia de las otras que son estas enfermedades exantemáticas, es que es muy pruriginosa, pica mucho. Y quienes hayan tenido me pueden respaldar con esta aseveración de que el prurito es súper fuerte. es horrible. Casi que te tenían que amarrar para que no te rasques. Así es, ¿cierto? Bueno, esta enfermedad, entonces la varicela, es producida por este virus que se llama virus varicela zoster, que pertenece a la familia Herpes viridae y que produce una infección viral productiva persistente de tipo latente, ¿ya? Está en verde porque es importante que conozcan esta clasificación, que se la sepan. Bueno, esta infección puede ser primaria, que es la peste cristal o la varicela, que es cuando te llenas de granitos en todo el cuerpo, o secundaria, cuando tienes herpes zóster. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Se acuerda algo del herpes zóster? Lo vimos, me parece que en el primer semestre, me parece, en adulto. Era O otra sea, representación del herpes, ¿o no? sí, Que se A ver, ocurre dale.
Adultos mayores en adultos Por... e mayores, ¿ya? inmunodeficiencia. ¿Ya? ¿Y es igual a la varicela? No, Mm, esta, o sea, también tengo entendido que son como vesículas, pero más bien ¿Ya? siguen el trayecto anatómico, digamos, del nervio en el que se alojó. El dermatoma. El dermatoma, Dermatoma, eso. perfecto. Entonces ahí tenemos una gran diferencia, que la primera es generalizada y la otra es localizada. Pero el herpes zóster pica también, o Sí, es solo también dolor. pica, pero mira, más bien duele, porque Mm, siempre hay que recordar que los síntomas tienen relación con con el factor de virulencia que tiene el virus. Entonces, ok. la piel, cuando tenemos varicela, el órgano blanco es la piel, ¿cierto? Y Ah, ahí se producen todos estos granitos que son muy pruriginosos. En el herpes zóster también se producen, pero como es mucho menos, es prurito mezclado con dolor, porque la vía por la cual llega el virus a la piel en el herpes zóster es el axón. el axón. Entonces el dolor es un dolor Mm, urente neuropático. que tiene relación con una neuropatía, exactamente. Ok. Bien, entonces, Profe, bueno, yo una duda. Uy, sí. ¿por qué el herpes zóster en adulto mayor usualmente se manifiesta como en la espalda baja, si no me equivoco, que mostraban las fotos, que si siempre revisen esa zona porque siempre ahí tienen como el prurito? Ya, no, en general puede ser torácico, puede ser cefálico o puede ser abdominal, depende de cuál axón, de qué nervio, en qué ganglio sensitivo esté alojado el virus. Y viaja por esos axones hacia la piel cuando hay recurrencia y por eso lo puedes ver en la espalda, en el tórax, en la cara. Y en la cara, como está asociado al nervio trigémino, lo vamos a ver en la parte oftálmica, eh, asociado a la rama maxilar y a la rama mandibular. Bien, entonces puede afectar distintas zonas del cuerpo dependiendo del nervio que esté comprometido. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Ok. Yo tuve mala suerte este año porque me dio en un brazo y en una mano después de la vacuna de influenza. Así es que les puedo contar con experiencia que es súper doloroso, muy incómodo y se demora mucho en pasar. Bueno, el reservorio único es humano. En general, todas las patologías que vamos a ver en esta clase, el reservorio es el humano. Y tenemos una vacuna que se inocula a los 18 y a los 36 meses y que está incluido en el Programa Nacional de Inmunización, que es el programa al cual acceden todos los niños que nacen y viven en el territorio chileno y que son vacunas, por lo tanto, gratuitas. ¿Bien? Bueno, este virus tiene una cápside icosaédrica, tiene manto, por lo tanto, tiene un tegumento que en este caso es amorfo. Su genoma es un DNA de doble hebra de tipo lineal. Tiene incluido en este genoma genes que son inmediatamente tempranos, otros que son codificados, ¿cierto? En forma temprana y otros más tardíos. Como es un genoma de DNA, replica en el núcleo de la célula afectada y la latencia se va a ubicar en las neuronas sensitivas de los ganglios dorsales, en general de los nervios craneales. ¿Bien? Entonces, desde ahí, este virus va a viajar nuevamente hacia la piel, generando estas lesiones que son la recurrencia, que es la enfermedad secundaria que se llama herpes zóster. ¿Cómo se transmite? Se puede transmitir por la vía aérea, por inhalación de las partículas virales, y estas partículas pueden ingresar por la vía conjuntival, es decir, por los ojos, o por la vía orofaringia. También se puede transmitir por contacto directo con las vesículas de individuos que están principalmente con varicela, ¿ya? Porque la varicela es mucho más contagiosa que el herpes zóster. Y también se puede transmitir por la vía hematógena y por la vía transplacentaria.
Su diagnóstico principalmente es clínico, pero hay casos que son atípicos que se pueden diagnosticar por la vía molecular a través de un qPCR. Entonces vamos a ver un poquito acá un esquema de cómo es la patogenia. El virus entonces se multiplica en la puerta de entrada, en general en la mucosa de las amígdalas y la mucosa respiratoria. De ahí se dirige hacia los linfonodos regionales, donde infecta a linfocitos TCD4 positivo. Luego pasa a la sangre, se produce una viremia y replica en polimorfo nuclear. Y desde la sangre entonces pasa o alcanza los órganos blancos como la piel, las mucosas y se produce entonces en la piel el exantema. También alcanza el aparato respiratorio y desde estos sitios se puede producir nuevamente una viremia y desde esa viremia secundaria alcanza el pulmón y también puede infectar el sistema nervioso central. Cuando estamos en presencia de esta primera viremia, la partícula viral puede producir lo que se conoce como infección neural de las células nerviosas regionales. Y ahí es donde, en este momento es donde se produce la latencia, donde el virus se instala en estos sitios para quedar latente dentro de estos núcleos neuronales y desde ahí puede ir luego a producir esta recurrencia que puede ser muchos años después, cuando, por ejemplo, mencionábamos la persona es un adulto con su inmunidad un poco suprimida, un periodo de estrés, déficit alimentario, eh, en fin, elementos o situaciones que van a disminuir la respuesta inmunitaria y el virus podría manifestarse en esta enfermedad secundaria que es el herpes zóster. El sarampión es otra enfermedad que también se menciona o se denomina como un exantema. En este caso, el agente etiológico es el virus sarampión, que pertenece a la familia Paramyxoviridae y el género es el morbillivirus. En este caso, estamos en presencia de una infección viral productiva aguda, es eruptiva, produce un exantema que en este caso es poco pruriginoso y hay vacuna a los 12 meses y a los 36 meses. Esta vacuna está incluida en una vacuna que se llama Trivirica, ¿ya? Porque tiene actividad sobre o genera inmunidad frente a 3 agentes virales. Al igual que en la varicela, el exantema es generalizado. Se inicia por la cara, luego el tronco va bajando hacia las extremidades y luego desaparece en ese mismo orden. El exantema en este caso se produce por una reacción citotóxica desde el linfocito T que al tener contacto con el virus produce esta reacción frente a los antígenos virales que tiene el virus y que es el virus que está presente en las células de la piel. Y también el exantema se debe, es un exantema, es una mancha más bien rojiza, se produce por una inflamación secundaria en los endotelios de los vasos que están presentes, vasos pequeños que están presentes en la piel afectada por el virus. El virus tiene una morfología de simetría helicoidal, tiene manto, su genoma es un RNA de hebra simple de polaridad negativa y por lo tanto replica en el citoplasma. La transmisión del sarampión es por la vía directa a través de aerosoles y por la vía aérea a través de secreciones respiratorias que tienen como una puerta de entrada la conjuntiva y la mucosa orofaringea. Entonces va a ingresar por esta vía conjuntival
o por el epitelio respiratorio alto. Luego va a replicar en el epitelio local, produciendo primariamente una viremia primaria. Luego hay una diseminación y aumento de la replicación del virus. Se produce luego una viremia secundaria y desde esta viremia secundaria, la partícula viral alcanza los órganos blancos, como por ejemplo la piel, las mucosas, el aparato respiratorio, etc. Y luego de esta viremia secundaria es que aparece el exantema. Entonces hay un prodromo, hay síntomas que no son específicos, conjuntivitis, por ejemplo, tos, el niño pareciera que tuviese como un resfriado, pero tiene fotofobia. Y por un periodo muy cortito de un par de horas aparecen lo que se llaman estas manchitas de Koplik, que aparecen en la mucosa yugal, en la zona del segundo molar. Como más o menos en ese nivel en la mejilla, en la cara interna de la mejilla. Como vemos acá en esta imagen, entonces el virus entra, hay una infección local, ¿cierto? Alcanza el linfonodo, luego hay una diseminación sistémica, un prodromo, luego los síntomas, luego una recuperación y luego puede quedar una supresión del sistema inmune que es pasajero. En este caso, el paciente en general tiende a recuperarse, pero también hay algunos casos que puede dejar o que puede complicarse y generar algunas complicaciones, por ejemplo, en el sistema nervioso central. La rubiola es un virus que pertenece a la familia Togaviridae del género Rubivirus. Produce una enfermedad infecciosa de tipo aguda, también es eruptiva y también, al igual que el anterior, que era el sarampión, produce un exantema que pica poco, es poco pruriginoso. Y al igual que el anterior, produce una infección viral que es productiva, eruptiva y macular. Se parecen muchísimo clínicamente. El reservorio también es humano y la vacunación es a los 12 meses y 36 meses incluidos en el Programa Nacional de Inmunización. También está incluida en la vacuna trivírica. Como se parecen mucho, se pueden confundir. Y en niños en general no es tan relevante si se confunden, porque hay que tomar las mismas medidas preventivas, el niño no puede ir al colegio, hay que aislarlo un poquito. En fin, las medidas precautorias son las mismas, ¿ya? Y como ambas son enfermedades relativamente benignas y que se pasan solitas, no hay que hacer nada particular más que cuidar a ese niño, darle paracetamol si es que tiene fiebre y cuidarlo mientras está enferma. Sin embargo, esta patología adquiere un poquito más de relevancia cuando afecta a mujeres embarazadas porque puede generar secuelas en el niño que está en gestación. Este virus tiene una nucleocápside icosaédrica, su genoma es un RNA de hebra simple, es lineal, de polaridad positivo y replica en el citoplasma. Bueno, es un genoma RNA, ¿sí? Entonces por eso su replicación habitualmente es en el citoplasma para este tipo de virus. Eh, ¿Qué quiere decir que sea de polaridad positivo? ¿Alguien se acuerda? Puede tener relación a que sea como un retrovirus que necesita una transcriptasa inversa para poderse duplicar. Ok. Es mucho más simple. Es el más simple de todos. Que no necesita un ARN complementario, sino que se duplica directamente. O algo así. Ya, espérame. Ahí va. Vamos simplificando esto. Ajá. Si es un RNA, se parece a otros RNA, ¿cierto? Podría ser parecido al RNA mensajero. ¿Sí? Ujú. Por ahí les recuerda algo, ¿no? Como que su ARN también actúa de ARN mensajero, que no me acuerdo. Exacto, eso es lo Ah, simple de estos virus, que el mismo genoma, cuando se introduce a la célula,
puede comportarse inmediatamente como mensajero. Entonces Ah, puede ok. haber traducción de proteínas en forma inmediata. Inmediato. Ok. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia con otros que son RNA, por ejemplo, de polaridad negativo, o a diferencia de los DNA que tiene que sintetizarse un mensajero. Ahí pueden echar una miradita a la clasificación de Baltimore, que lo vimos el Y, año pasado, y por los si... RNA, los que son de polaridad negativa, ¿qué tienen que hacer para comenzar a transcribir proteínas? eh, se tiene que duplicar la hebra complementaria, Ok, ok. ¿ya? En La positiva general. y desde ahí. Ok. Sí, hay algunos que son un poquito más complicados dependiendo del grupo de Baltimore, pero la forma más simple es que se duplique, se sintetice la hebra complementaria y la complementaria trabaja como mensajero. Vale, Ok. gracias. Se transmite por aerosoles de las secreciones respiratorias, también por la vía aérea, por la vía hematógena y la transplacentaria, que es lo relevante. ¿Ya? En las mujeres embarazadas puede producir eh, algunas patologías cardíacas, en los ojitos del bebé puede producir cataratas y glaucoma, los niños pueden incluso perder la visión producto de esto. O pueden incluso, si es un embarazo más temprano, puede traducirse en un aborto. Ingresa entonces por el epitelio respiratorio, replica en el epitelio local y en los nódulos linfáticos locales, se produce luego una viremia, pasa la partícula viral a la sangre, se disemina hacia órganos blancos, que son el aparato respiratorio por donde entró, la piel donde se produce el exantema, sistema nervioso central donde se pueden producir complicaciones y otros órganos como la placenta cuando estamos en presencia de una mujer, de una gestante. El virus de la parotiditis pertenece a la familia Paramyxoviridae. Su género es el rubulavirus. Y aquí vamos a hacer una diferencia con otra parotiditis que es bacteriana. ¿Tienen como algún recuerdo de que hay dos tipos de paperas o parotiditis? Sí, ¿Alguien ha tenido paperas acá? yo tuve Ah, ¿y hace alguien años. más? Iba a ver así. ¿Sí o no? Rubén, No creo que mucho. di. No, yo no tenía Ah, papel. ok. ¿Y conocen a alguien que haya tenido paperas? No. Sí, ¿Sí? ¿Alguien mayor que ustedes? ¿Sabe qué me he fijado? no, Por algún, niños. Niños, ¿ya? profe, eh, en Venezuela es muy común la papera. No sé por qué. En Venezuela todo el mundo le ha dado y aquí a casi nadie. ¿Es Ya. Es que eso algo tiene mucho que ver, medio Ángel, tropical o...? con la vacunación. Ah, claro, Acá la claro. vacuna también está incluida en el Programa Nacional de Mm, Inmunización, por lo puede tanto ser. todos los niños son vacunados. Es una Ya. vacuna súper eficiente. Entonces, probablemente las personas que ustedes tienen cercanos de la edad de ustedes, probablemente hayan muy poquitos o quizás ni siquiera Vacunados. haya alguien de la edad de ustedes que ustedes conozcan que haya tenido papera. Pero si le Mm, preguntan a personas como de la edad mía, de 60 para arriba, es muy probable que la mayoría les comente que sí lo tuvo cuando eran niños, ¿ya? Y eso tiene relación con la eficacia de esta vacuna. Profe, ¿y usted tuvo Eh, paperas? ¿Cómo? ¿Usted tuvo paperas? Sí, tuve, tuve, mira, se supone que dos veces, no puede dar dos veces, pero aparentemente tuve dos veces. Como el diagnóstico es netamente clínico, puede que haya sido otra cosa y tuve una sola vez, pero lo que yo recuerdo es que mi mamá decía que yo había tenido dos veces. Así que antes era bastante común tener esta patología. Y la vamos a diferenciar de la parotiditis bacteriana o parotiditis secundaria, por la que en lateralidad, este ¿no? caso el virus llega a la glándula por la vía sanguínea. Por lo tanto, es muy común que afecte a ambas glándulas, ¿sí? Porque el virus a través de la sangre no va a elegir si se va hacia la derecha o hacia la izquierda. Va a afectar a ambas, puede afectar a ambas parótidas.
Eh, en cambio, la parotiditis bacteriana llega o accede a la glándula por la vía retrógrada. Desde la boca la bacteria se va por los conductos excretores de la parótida hacia la glándula, produciendo esta parotiditis bacteriana o secundaria. Bien, otra diferencia es que cuando tú presionas la glándula, cuando es bacteriana, aparece una gotita de pus, por lo tanto requiere antibióticos. La parotiditis viral no requiere tratamiento específico, solamente paliativos para la fiebre, para el malestar, porque no hay un antiviral específico para este virus. Entonces, y como es una enfermedad autolimitante que en general es bastante benigna cuando se da en niños pequeños, no requiere un tratamiento particular. La morfología es una cápside simétrica, pero en este caso, a diferencia de los anteriores, es helicoidal. El genoma es un RNA de hebra simple, que a diferencia del anterior, en este caso la polaridad es negativa. Por lo tanto, no puede funcionar o trabajar inmediatamente como si fuese un mensajero. Replica en el citoplasma, donde existe una RNA polimerasa dependiente de RNA. ¿Se entiende esa frase? ¿Se acuerdan que el año pasado la repasamos varias veces? Repítala, por favor, repita eso. Ya. Como La RNA polimerasa que está en el citoplasma es una RNA polimerasa dependiente de RNA. ¿Les hace sentido eso o lo explico? Más o Explícalo, por menos. favor. Ya. El año pasado, cuando vimos la clasificación de Baltimore, vimos que las polimerasas son las que sintetizan la hebra nueva, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que queremos sintetizar es una copia del RNA polaridad negativo, ¿cierto?, del genoma. Formar la hebra complementaria del genoma. Entonces, necesitamos una RNA polimerasa porque vamos a sintetizar RNA, ¿sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Sí. Sí, ya. Y esa RNA polimerasa es dependiente de RNA, porque está copiando a partir de un RNA, Ah, no de un ya, se DNA. entiende. Ya se ¿Sí? entiende, ya. Sí. Si el genoma fuera un DNA, sería una RNA polimerasa dependiente de DNA. Ya, ¿Sí? vale, sí. Ya. Este ejercicio lo hicimos harto el año pasado en la clase de la Ujú. clasificación, donde estaba la clasificación de Baltimore. Por eso lo quise refrescar así rápido para ver si se acordaban, pero bueno, de un año para otro uno se le olvidan muchas cosas, así que está bien que lo repasemos. Bueno, tiene manto y en este manto hay distintas glicoproteínas, por ejemplo, la hemaglutinina, la neuraminidasa y proteínas de fusión, además de la proteína del manto, que es la proteína M. Entonces tenemos la proteína HN, la proteína N, la M y la F, ¿bien? Que son parte de la estructura. Este virus de la parotiditis se transmite por secreciones respiratorias o a través de la saliva. Se contagia por transmisión directa, que puede ser con y sin contacto físico, o por la vía indirecta a través de un vehículo. Ahora, a través de vehículos, como es un virus con manto, ¿cómo va a ser al medio ambiente? Débil. ¿Resistente o lábil? Lábil. Lábil, ¿cierto? Está bien. Entonces, este virus puede desactivarse rápidamente con la desecación, con los detergentes, con los desinfectantes. El diagnóstico, por lo general, es clínico, se puede hacer también por PCR, a través de serología o a través de microscopía. En cuanto a la patogénesis, vamos a repasar un poquitito. Ingresa por la mucosa respiratoria, específicamente la mucosa nasofaringea, replica en el epitelio local. Desde estos sitios puede alcanzar la glándula salival y producir sintomatología. Luego se produce una viremia desde la replicación en la mucosa o desde la glándula.
de la sangre entonces puede diseminarse y producir seguido a esto una replicación en los órganos blancos, como son, por ejemplo, además de la glándula que es afectada en forma primaria, las meninges, que puede ser grave, los testículos, los ovarios y el páncreas. Por lo tanto, esta patología cuando afecta a, a hombres o mujeres en edad reproductiva puede ser un poquito más de cuidado. Bien, la herpangina es otra patología que afecta a los niños más bien pequeños. Es producida por un virus que se llama virus Coxsackie, en particular del grupo A, que pertenece a la familia Picornaviridae y al género Enteroviridae. Por lo tanto, es un enterovirus. Como es un enterovirus, es un virus desnudo, no tiene manto. Por lo tanto, puede permanecer activo por largos periodos en el ambiente. Su reservorio es humano y en este caso está más acotado a niños menores de 7 años y produce una infección viral aguda generalizada. Vemos en la herpangina lesiones en el paladar blando, pero también puede producir una segunda enfermedad que se llama pie mano boca, que vamos a ver lesiones en la boca, en las manos, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Lo mismo que el anterior, produce una infección viral aguda generalizada y el reservorio acá en niños un poquito más grandes, no tan lactantes, sino que más bien preescolares o incluso escolares. Aquí en la mucosa lo vemos, está esparcido por toda la mucosa, incluso pueden haber lesiones en la zona perioral, en la piel, de la piel que rodea la boca externamente. Y en el caso de la herpangina, en general, vamos a ver lesiones, perdón, en el paladar blando. Bien, y son estas lesiones como blanco-grisáceas, entre 1 y 3 milímetros. Vamos a ver un niño que está muy irritable, con mucho dolor, que no puede comer en el caso de las dos patologías porque la boquita está afectada. Este virus tiene una cápside icosaédrica, es un RNA de hebra simple de polaridad positiva, es desnudo, como les decía, resistente, tiene tropismo por la mucosa faríngea, replica en el citoplasma porque es un RNA, es liberado por lisis celular porque es desnudo, por lo tanto no puede ser liberado por yemación y tiene efectos citotóxicos, que son los que producen la sintomatología. Se transmite por secreción respiratoria por saliva, el contagio por la vía directa con o sin contacto físico, y como es un virus desnudo resistente, se transmite muy frecuentemente a través de los vehículos. Por ejemplo, en un jardín infantil o sala cuna, ¿qué elementos son como muy comunes de existir en esos sitios que los niños se van a traspasar y que pueden pasar saliva? Juguetes, claro. ¿Perdón? Juguetes. Juguetes, ¿cierto? Imagínense en la sala cuna, un niño lactante mayor o menor, tiende a llevarse a la boca todo tipo de cosas, juguetes, bueno, obviamente cucharas y los elementos para comer. Y esa saliva con estas partículas virales va a ser transmitida de un niño a otro y puede permanecer en el medio ambiente en forma sostenida. Por lo tanto, cuando hay pie, mano, boca, por ejemplo, en un jardín infantil, se contagian casi todos, si es que no todos. El diagnóstico es clínico, también se puede tomar una muestra de mucosa faríngea y hacer un RT-PCR. Y en la mucosa se puede detectar eh, hasta 2 semanas después de la infección y como es un enterovirus, en las deposiciones se puede detectar más allá de las 2 semanas, incluso por meses. ¿Qué otra cosa podemos observar en estos niños si es que les tocara algún pacientito que se enfermara de pie, mano, boca? Hay una característica que es bastante desconocida por las personas en general
y que se llama onicomadesis, que corresponde al cambio de uñas. Se caen las uñitas de las manos y de los pies y luego salen uñas nuevas. Esto pasa una vez que la enfermedad ya no tiene signos ni síntomas. Entonces, cuando el niño empieza a botar las uñas, obviamente la mamá se asusta. Y si no lo sabe, si no tiene conocimiento de que esto le va a pasar, bueno, es lógico anteponerse a que esto puede ser algo bastante impactante para una mamá o un papá, ¿sí? Bueno, herpes, particularmente herpes simplex, pertenece a la familia Herpes viridae, junto con algunos de los que ya hemos visto. En este caso, nos vamos a ver enfrentados a una infección viral productiva persistente de tipo latente. Y al igual que uno de los anteriores que mencioné, también produce dos enfermedades. ¿Cuál era? El varicela, ¿Ya? ¿Cómo se llamaba? Virus varicela varicela zoster. zoster, ¿sí? En este caso, este virus, que también es de la familia Herpes viridae, produce dos enfermedades. La primera es la infección primaria, que se denomina gingivostomatitis herpética primaria y que generalmente es asintomática. Si muchos de ustedes tienen la infección secundaria, que es el herpes labial recurrente o herpes oral recurrente, si yo les pregunto si recuerdan haber tenido la infección primaria, probablemente muchos de ustedes no lo recuerdan porque eran pequeñitos, pero si les preguntaran a sus mamás, quizás tampoco lo sabrían porque en general es asintomática. Pero cuando tiene sintomatología, nos vamos a enfrentar a un niño delicado sistémicamente, con mucho dolor, inapetente, muy irritable, con mucha fiebre, que por lo general puede requerir tratamiento antiviral. Entonces, si nosotros nos enfrentamos a un paciente que pudiese estar iniciando esta primoinfección, debe de ser interconsultado a pediatría para que el pediatra lo evalúe y considere la necesidad de dar un tratamiento específico para este virus. En pacientes recién nacidos, produce una infección neonatal que es generalizada o que también puede ser localizada, pero en general es generalizada y muy grave, y que es la encefalitis. Junto con ella también puede afectar la piel, la boca y los ojos. Entonces, es súper importante tener presente, por ejemplo, si en el caso de una embarazada tuviese infección genital, ya sea por herpes simplex tipo 1 o 2, que lo manifieste a su médico, ya que si estas lesiones en los tejidos genitales aparecen en el último periodo del embarazo, en general, o acostumbra el médico a considerar el parto por cesárea en vez de un parto normal. La morfología es una cápside icosaédrica, tiene manto y este manto tiene asociado diferentes tipos de glicoproteínas. Hay 16 aproximadamente identificadas y caracterizadas. Su genoma es un DNA de doble hebra, es lineal, como vemos acá en la imagen. Y bueno, acá tenemos una muestra de las lesiones extraorales e intraorales de la infección primaria, ¿bien? Entonces, no es tan difícil pensar que ambos niños, este que es un poquito mayor, porque se ven ahí dientecitos con mamelones, por lo tanto no es un niño tan pequeño, y en este caso pareciera que fuera un niño más pequeñito, un lactante probablemente. En ambos casos se ve que las lesiones ulceradas, ¿cierto? En distintos estadios, algunas más recientes y otras en formación de costra. eh, solo de verlo en fotografía podemos em,
anticiparnos a que ahí hay presencia de un niño que está con dolor, con problemas para comer y probablemente con mucho malestar en general. La transmisión es por contacto directo con o sin contacto físico. También se puede transmitir por la vía transplacentaria y las que son de contacto físico, con o sin contacto físico, por la vía directa puede ser por aerosoles a través de la vía aérea, donde la puerta de entrada puede ser la mucosa orofaringea o la conjuntiva. Y con contacto físico también puede ser a través de vesículas, ¿ya? Entonces tenemos esas dos formas, que llegue a través de la vía aérea sin necesidad de tener contacto con la persona infectada o por el contacto con la vesícula cuando hay una persona que está infectada y una persona que recibe este virus que se contagia a través de estas vesículas con partícula viral en algún segmento de piel donde se ha perdido la integridad del epitelio de la mucosa. El diagnóstico es clínico, también se puede hacer por qPCR o por cultivo. Entonces este virus va a ingresar por el epitelio de la piel, de la mucosa, ya sea oral o ocular, replica en los epitelios locales, lo vemos en el estrato espinoso de la piel, donde se va a formar una fusión de células y las células van a morir por lisis. Cuando hay una destrucción de la capa basal del epitelio, este virus alcanza el endotelio y alcanza también los terminales nerviosos, particularmente de las neuronas sensitivas de los ganglios de la raíz dorsal. Esto ocurre en la dermis y una vez que alcanza estos terminales nerviosos, por estos axones afectados de estas neuronas afectadas, el virus va a ir en forma retrógrada. Hoy no sé cómo sacar esto, ¿lo ven ustedes o no? A ver. Va a ir en forma retrógrada hacia el núcleo de la neurona, Vemos que, donde, ahí sí ya, donde ah, va ya. a quedar en forma latente hasta que en la adultez, en ese individuo podría luego tener una recurrencia, ¿cierto? O en la adolescencia también podría ser que esa persona tenga una recurrencia que es el herpes oral o labial recurrente. ¿Bien? Entonces se parece un poquito al virus varicela zoster, son de la misma, se clasifican de forma similar. Por lo tanto, la infectividad y la forma que tienen para la patogénesis que tienen es bastante similar. ¿Ya? La enfermedad es diferente, pero el mecanismo que tienen a grandes rasgos se parece. El virus papiloma pertenece a la familia Papillomaviridae, es del género Papillomavirus alfa. Los alfas son los que tienen tropismo por los epitelios, ¿bien? Eh, Produce una infección de tipo productiva, aguda, perdón, productiva transformante, que era la tercera clasificación. La morfología es un virus icosaédrico, no tiene manto, al igual que cuál, que también era desnudo. El de el Coxsackie, El pie, mano, boca, ¿cierto? Virus pie mano. Coxsackie. Perfecto. Y en este caso el genoma es circular. Habíamos visto muchos hacia atrás que eran lineales. Y en este caso el ácido nucleico que presenta es un DNA de doble hebra. Se transmite o ingresa a través de las mucosas. Puede ser por vía directa, por un trauma cutáneo o mucoso por una porción de piel que está alterada. También se puede producir por contacto sexual, ya sea vaginal, anal u oral, donde también por el tipo de contacto también se van a producir microtraumas y también se puede transmitir a través del parto o a través de fómites. ¿Saben lo que son los fómites? No, no me suena. No. ¿No?
Los fómites son elementos, por ejemplo, textiles que se utilizan en las casas o en los hospitales. Sábanas, Ah, toallas, ya. ¿sí? Elementos como inanimados, pero distinto o como más específico que un vehículo. Igual es un vehículo, pero fómites es más específico, más tiene relación como con Con lo textil. sí, como elementos textiles, aunque no necesariamente, pero los textiles de hospitales o casas, cuando transfieren microorganismos, toman este nombre particular que se llama fómites. Un individuo infectado puede permanecer asintomático por toda la vida, pero puede contagiar. Y en niños y adolescentes, en general, vamos a observar verrugas cutáneas o verrugas vulgares que pueden estar en la piel o en la boca. ¿Bien? En la boca no necesariamente quiere decir que, o lo vamos a entender como como una transmisión de tipo sexual. ¿Bien? Puede ser, pero tiene que ser caracterizado la lesión para poder determinar si corresponde o no corresponde a una lesión de papiloma que tenga esta connotación. Eh, para este año, en el para el Programa Nacional de Inmunización, esta vacuna ha sido incluida solamente en niños de cuarto básico. ¿Por qué le puse ahí el año? Porque en general esta vacuna todavía está cambiando. El año pasado estaba en cuarto y quinto básico, anteriormente fue, me parece que en segundo básico, pero para este año está considerada para los niños de cuarto básico. ¿Qué edad tienen más o menos los niños de cuarto? 2 años, ¿De cuarto básico? como Como 12 nueve, 11 Como años, 8 8 o años. 9, 8 o 8 9 9 años. A ver, saquemos la cuenta. ¿Qué edad entran los niños al colegio? kinder, A los No, a 4. primero 5 básico. A ¿Aló? los 6, 5, 6 A los 6, 5. 6. Y cumplen 7 durante primero, ¿cierto? Sí, ya. Entonces estos niños tienen entre 9 y Y 10. 10, 9 y 10 años, claro. Ok. El diagnóstico es clínico primariamente, histopatológico cuando tomamos una muestra y se caracteriza los hallazgos de la muestra. Y también puede ser microbiológico a través de una PCR de tiempo final. Bueno, la transmisión entonces tenemos una puerta de entrada, el virus ingresa por el epitelio de la piel o de la mucosa, que como decíamos tiene que estar alterada. En el estrato espinoso ocurre la transcripción y traducción de genes tempranos. Luego el virus replica, posterior a la transcripción y traducción de estos genes ocurre la replicación y se va moviendo hacia la superficie junto con las células del epitelio y en el estrato granuloso que está por sobre el estrato espinoso se van a expresar los genes tardíos, L1 y L2. Y acá los tempranos son E2, E3, no, E1, E2, hoy ya, no me acuerdo, mejor no lo digo porque quizás me equivoqué. Los tardíos son L1 y L2. Aquí me parece que es E1, E2, E4 y E5, pero no estoy segura, así que no lo anoten porque no lo voy a preguntar eso. L1 y L2 tampoco lo voy a preguntar. Y en la superficie del epitelio, el virus es liberado luego de su ensamblaje, como vemos acá en esta porción de la imagen. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que es necesario? Que haya una disrupción del epitelio, que el virus sea capaz de infectar las células basales y luego en estas células basales comienza el ciclo a medida que el epitelio se me fue la palabra, que alguien me ayude. Se va diferenciando a medida que las células del epitelio se van diferenciando el virus también va a ir, le van a ir ocurriendo las distintas etapas
de su ciclo replicativo hasta que se generan las partículas virales nuevas por ensamblaje. Ya, infecciones de etiología bacteriana. ¿Quieren parar un poquitito? ¿Están cansados? Más o menos, pero puedes seguir. ¿No? A ver, ¿Cómo vamos? ¿Estamos a la mitad? estamos, a ver, Sí, déjenme ver. casi a la mitad. Estamos un poquito más de la mitad, pero falta bacterias, hongos y parásitos, que es más cortito que virus, pero quizás si quieren paramos 15 minutitos, no sé, ¿ustedes Un break, sí. sí? Sí, vamos, ¿Están un todos de break acuerdo? corto. ¿Sí? Break. Ya. Entonces, miren, son las 15:09. ¿Nos juntamos a qué hora? A las 15:20. A las 15:20, ya. ¿Y estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Yo Sí. tengo toda la tarde para ustedes. Sí. Ya, Listo, entonces vamos a tomar agüita. dele. Yo también porque estoy con la garganta un poquito seca y nos vemos a las 15:20. ¿Eso? Sí, sí, Ya, listo, 15:20. listo. Gracias. Ya. ¿Continuamos entonces? Sí. Sí. Listo. Ya. Este segundo grupo corresponde a las infecciones de etiología bacteriana. Y en este caso nos vamos a referir al coqueluche, al impétigo, a la escarlatina y a la sífilis. ¿Qué bacterias vamos a encontrar participando en estas patologías? Pueden ser bacterias gram positivo o bacterias gram negativo. ¿Ya? Ahí se deben acordar a qué característica corresponde cada una de estas agrupaciones. El tipo de reacción tintorial de la pared, ¿cierto? El año pasado hicimos algunas tinciones. Después vino el paro, así que quedamos con microbiología un poco inconclusa, pero tinción de grama alcanzaron a hacer, así es que deberían de recordarlo. Bueno, coqueluche es una patología respiratoria que es producida por una bacteria que se llama Bordetella pertussis. Por lo tanto, esta patología también se llama pertussis, también se llama tos convulsiva y también se llama tos ferina. Tiene todos esos nombres. Profe, hace poco no hubo como un anuncio de que Sí, esta enfermedad estaba así. Sí. sí, hay un brote en este momento. O no sé si exactamente en este momento o ya está pasando, pero yo también escuché la noticia, no recuerdo si fue la semana pasada o la antepasada. Y ha habido un aumento de casos a nivel general, así que no solamente acá en Chile. Y también tiene que ver un poco con las vacunas. Bueno, esta patología es muy contagiosa y se distribuye en forma universal, ¿ya? No es endémica de un sitio en particular y en general afecta eh, a niños pequeños, preescolares, pero en lactantes la gravedad aumenta muchísimo. En general en niños pequeños de 4 meses, menores de 4 meses, la enfermedad es letal porque produce lo que se conoce como paroxismos. El niño tose, 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 hasta que se puede poner azul y tiene periodos largos de hipoxia y eso puede generar un cuadro patológico muy grave. Bueno, la forma de prevenirla es la inoculación con una vacuna que viene en forma complementaria con otros agentes de infección. Es una vacuna que se llama hexavalente porque previene para 6 enfermedades diferentes y se inocula a los 2, a los 4, a los 6 meses y a los 18 meses se le aplica al niño o niña un refuerzo. Es producido por esta bacteria entonces que se llama Bordetella pertussis
que tiene una morfología coco-bacilar, es un bacilo cortito, gram negativo, de dimensiones entre los 0,5 y los 2 micrones, y se distribuyen como células únicas o formando pares, como podemos ver ahí en la imagen. Tiene distintos factores de virulencia, pero los más relevantes son las toxinas que produce. Además, tiene distintas formas de adherirse, en forma específica a través de las adhesinas o en forma inespecífica a través, por ejemplo, de estructuras como la cápsula. Las adhesinas, recordemos que son proteínas particulares de adhesión que están en las estructuras externas, en los apéndices de la célula, que se llaman fimbrias. Bueno, estos factores de virulencia, como les decía, las toxinas producen distintos efectos en los tejidos y en esta enfermedad podemos ver producción de mucus, los cilios de la mucosa respiratoria también se ven afectados, por lo tanto el niño no puede expectorar bien y se produce una tos muy severa, que es el mecanismo que trata como de eliminar estas secreciones. Se transmite por la vía directa de persona a persona a través de la aerolización y que la persona que lo adquiere lo puede adquirir al respirar, ¿cierto?, de otra persona que emite estas partículas al toser o al estornudar, ¿bien? También al respirar, pero como son enfermos que están con mucha tos, la tos es como el mecanismo más clásico a través del cual se expelen estas gotitas infectivas. También se puede transmitir por la vía indirecta a través de vehículos, pero como estamos hablando de bacterias, la vida y la viabilidad de estas células en superficies inanimadas es reducida. El impétigo es otra patología que se produce o se detecta en la piel en distintas zonas. Puede ser la piel de las manos, una rodilla, el lóbulo de la oreja, la piel de la zona peribucal, la piel de la zona que rodea la nariz, en fin. Es una patología bacteriana que puede ser asociada a dos bacterias, Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes. Mayormente se le asocia Staphylococcus aureus. Ambas son bacterias gram positivo. La primera de ellas se agrupa en racimo y la segunda se agrupa en cadena. Es muy pruriginosa, así como en las enfermedades virales lo era la varicela. En este caso el impétigo también se describe como muy pruriginosa y produce en la zona afectada vesículas y costras que se pueden observar en forma simultánea. La patología no es autolimitada, requiere de tratamiento con distintos agentes antimicrobianos y es muy contagiosa entre una persona y otra, o también puede ser autoinoculada por la misma persona en otras zonas del cuerpo. Por lo tanto, no es tan infrecuente ver un niño o niña con lesiones en la boca, que también pueden estar en un oído o en las manos. Si vemos lesiones en la cara que tengan compatibilidad con el impétigo, debemos revisar las manitos de ese individuo, ese paciente, para confirmar este diagnóstico. En general, si vemos lesiones en ambas zonas, lo más probable es que esté este paciente cursando esta enfermedad. Las lesiones son bastante húmedas también y se caracterizan como por un color, como color amarillento. Como decíamos, la morfología son estas células cocáceas, el diagnóstico es clínico,
Se puede detectar también por cultivo de estas lesiones en agares específicos, pero se requiere un aislamiento y luego una identificación para poder complementar el diagnóstico clínico. Los factores de virulencia principalmente son las adhesinas, que le sirven a la bacteria para adherirse a los tejidos, y la secreción de toxinas, de exotoxinas, que son los que están asociados a los síntomas, signos y síntomas de la enfermedad. La transmisión es por la vía directa, a través del contacto con las vesículas, como también a través del contacto con las costras. La escarlatina es otra patología producida también por una célula cocácea gram positivo que se agrupa en cadena y que es Streptococcus beta hemolítico. Este Streptococcus tiene la capacidad de generar beta-hemólisis en agar sangre, por eso toma este nombre, y produce una erupción en la piel, un exantema, que es consecutivo a una faringitis estreptocócica. Esta enfermedad que se produce en la piel también es muy pruriginosa y es contagiosa y tiene la participación de 3 toxinas que le van a conferir inmunidad al individuo que se enferma de escarlatina. Sin embargo, como son 3 toxinas las implicadas, te podrías enfermar hasta 3 veces, porque puedes tener la enfermedad asociada a una de esas 3 toxinas a la vez, o por vez. Se transmite por la vía directa o por la vía indirecta con saliva. Y las manifestaciones en la piel o mucosas, en la piel son parecidas a otros exantemas, solo que después le sigue una descamación de la piel. Y la piel puede quedar como con un cambio de color en las zonas afectadas. Y en la cavidad oral, en la lengua, vamos a ver esta lengua que se denomina lengua de frambuesa o aframbuesada, porque las papilas gustativas se inflaman mucho y asemeja como a una fresa, ¿ya? Como una frutilla. Eh, la sífilis, por su parte, es una enfermedad causada por una bacteria que se llama Treponema pallidum. Es una bacteria de paré gram negativo que es súper transmisible a través de fluidos. Pueden haber lesiones orales y genitales y también pueden existir lesiones congénitas cuando se traspasa por la vía vertical de la madre al feto a través de la placenta. La bacteria tiene una forma espiralada, pero como es una espiroquieta, no tiene LPS. ¿Ah? A pesar de que es gram negativo, carece de LPS. Y por otro lado, el endoflagelo, o sea, su flagelo, no es externo, es un flagelo interno, por eso se llama endoflagelo, que son varias estructuras flagelares que se van a ubicar en el espacio periplásmico. Y la estructura es similar al de un flagelo externo. Se transmite, como decíamos, por la vía vertical, pero también se puede transmitir por la vía sexual y por la vía parenteral. Cuando vemos estas lesiones en niños, hay que sospechar de la transmisión por la vía sexual. Cuando lo vemos en recién nacidos, obviamente la transmisión fue por la vía vertical a través de la placenta durante la gestación. Con respecto a las patologías fúngicas, son enfermedades que son producidas por ya sea hongos unicelulares levaduriformes o hongos que son los hongos filamentosos. Vamos a partir por la dermatofitosis o tiña, que es producido por un agente fúngico, denominado dermatofito, que son hongos filamentosos que van a afectar la piel, las uñas y el cuero cabelludo. Se ve en niños de distintas edades. También es muy pruriginoso, entonces ya llevamos 3. De las infecciones virales, ¿cuál era la que más picaba?
Ángel, dale. Ah, profe, pregunta. Bueno, la respuesta de esa era la varicela zoster, la peste cristal, ¿no? La que Ya, picaba la más. varicela, como enfermedad, la varicela. De Pero, las... Dale. pero le quería preguntar algo. Ah, sí. Estos tienen un tiempo de latencia, porque vimos, por ejemplo, con el VPH que la persona podía estar asintomática y transmitirlo en cualquier momento de su vida. Porque, por ejemplo, con la sífilis, quien Dios quiera que no, pero nos llega un niño y tiene, no sé, aftas en la mucosa oral, en paladar y que son indoloras. Y nos hace pensar que puede ser no me acuerdo cómo se llama, pero como la lesión de la sífilis, no me acuerdo ¿Como un cómo se llama, chancro? como un chancro, eso. Ya. Es posible que haya una transmisión vertical y el niño lo presente a los 4 años de edad, o si hay un niño con un chancro a los 4 años de edad, tiene que haber sido, porque eso es delicado. Sí, no, las manifestaciones no Son son inmediatas, de larga data. ya, tiene que Acuérdate que haber la sífilis sido, pasa por estadios, hay sífilis primaria, secundaria y terciaria. ajá, Entonces, si fuese así, si fuese como un chancro, como una úlcera, no podría ser de larga data. claro. Y los niños que se Ahí se tiene contagian que reportar, durante el claro. parto tienen malformaciones, no son como úlceras. Ok. Ya, por ejemplo, hay una alteración que se llama diente de Hutchinson, que es un diente de mora. Conoide. Tiene Ah, como una forma así como que tiene muchas cúspides. Es un diente de estructura y deformado, etiología sí. distinta. Ok. También pueden haber alteraciones oculares, como otras cosas que en general tienen relación con daño intrauterino. Ok. Pero así de las latentes, solamente habríamos visto el VPH, las demás son inmediatas, tienen manifestaciones inmediatas. De las latentes tenemos de las virales el varicela zoster y el herpes, Ok, ¿ya? Las demás son ok. todas inmediatas, sí. Y el papiloma, Papiloma, dependiendo de o ese no cuál, es, claro, dependiendo de porque cuál. papiloma también puedes tener pacientes que son asintomáticos y en las otras también. Ok, ok. Ya, y en un niño, claro, si llegara con una lesión que tú tuvieras como una sospecha, siempre hay que considerar el contexto. Con quién vive, quién Ujú. lo lleva, si es un niño que se nota como bien, que está como que hay preocupación por él o por ella, que por ejemplo, eh, no sé, pues lo llevan ambos padres o la mamá o el papá y tienen el Ujú, carnet de vacunas a mano, como que te llevan información, que están atentos. Te fijas, ujú. uno como que puede darse cuenta cuando un niño es atendido. Si es Eh, vulnerable o no a ciertas situaciones, claro. claro, claro. Es distinto un niño, por ejemplo, que a lo mejor crece en un hogar de menores a un niño que tiene una familia con mamá, papá, Sin hermano. embargo, Sí. un dato desagradable, pero es dato al fin y al cabo. Mm, Mi mamá es psicólogo clínico Ujú. y ella dice que la cantidad de pacientes que ella atiende que han sido abusados en su infancia es altísima. Esa prevalencia es Bueno, muy alta, sí, y la gente por sus razones pues nunca lo denuncia, etcétera, y lo terminan tratando en terapia, pero eso pasa harto, aunque sean familias entre comillas funcionales, entonces igual tendríamos que, ojalá estar pendientes, o sea, no porque un papá te lleve porque es que a lo mejor el papá no sabe que están abusando de su hijo, ese es el tema. Que claro, no porque claro. te lleve una carta de vacuna quiere decir que al niño no le está pasando algo. Yo igual sospecharía siempre hasta que se demuestre lo contrario, porque el niño no se va a poder defender de otra forma. Sí, no, no, a lo que me refiero es que eh, un niño por el que tú puedes observar que hay preocupación en general, lo de las vacunas como un ejemplo, que se me ocurrió así como lo primero que Sí, se me sí, sí, le ocurrió. entiendo. Pero que no sé, por los relatos que los padres te pueden ir dando, es distinto a un niño que está más desatendido en cuanto a su higiene, en cuanto Mm, a lo que te comenta, en fin, no sé,
obviamente no podemos asegurar nada con esos datos, pero sí te pueden ir dando como algunas luces. Indicios, claro. Ahora, tampoco uno puede ir y así de buenas a primeras asegurar que esa úlcera puede tener un compromiso asociado a un abuso. ¿Te fijas? No, una Hay que úlcera en investigar general, primero callado, claro. las úlceras en general tú esperas una semana, 10 días, que remita sola. Las Mm. úlceras, que son las úlceras Remiten solas, claro. plásticas de la boca, a la semana están reparadas o prácticamente reparadas. Si es Ujú. una úlcera que lleva más de, que a la siguiente sesión, después de una semana o 2 semanas todavía está, bueno, claro, ahí ya hay que Bárbaro. pensar, bueno, esto ya no es una úlcera común y corriente. ¿Qué opciones tengo? Y empiezo a pensar, a dar vuelta, ¿cuáles pueden ser? ¿Qué patologías podrían ser? No solamente infecciosas, hay muchas otras que no son infecciosas. O que tenga un Y agente traumático, claro. dentro de estas posibilidades, claro, podría ser una úlcera de sífilis que tendría que tener como un relato también asociado como para uno poder eh, dar como alguna sospecha diagnóstica. Porque obviamente uno también se podría eh, meter en un problema involuntariamente por un Ujú. diagnóstico equivocado, ¿no? Claro, terrible. Ahí no sé si ya tuvieron la clase con la profe Cookie como de ética y de las ITS. Creo que la subió, sí. Se subió Ah, esa. ya, ya. Bueno, ahí ella habla de este tema, de Ah, qué es ok. lo que hay que hacer, el comportamiento, cómo se denuncia, en Ok. fin, pues hay como protocolos que están creados para esto. Ya, súper. ¿Ya? Mira, y en último caso, si tú no sabes, no tienes el manejo, o sea lo que sea que tú tienes dudas, tú lo puedes interconsultar o derivar a pediatría. Ah, ya mejor. ¿Ya? Nuestra tarea es identificar lo que no es normal, lo que es anormal en la boca de un niño o de un adolescente. Si tú no tienes el manejo como para tratarlo o simplemente, a no ser, o sea, uno podría tener a lo mejor algún indicio del manejo, pero quizás no tienes todas las competencias como para dar un tratamiento, por ejemplo, está la salida hacia la interconsulta Derivar a pediátrica patología, claro. y el pediatra es el indicado para diagnosticarlo y ver cuál es el conducto que sigue. Si es un hospital, hay protocolos para hospital, si es clínica, otro protocolo para las clínicas, etcétera. Ok. ¿Ya? Porque a veces tú le puedes informar a la madre o al padre, pero si ellos están involucrados, Claro. la información va a llegar hasta ahí nomás, pues. A nadie, claro. Sí. Entonces, igual es delicado. Sí. Pero uno tiene que tiene que saber de qué se trata o sospechar para uno ver qué es lo que hace con esa información, po, ¿ya? Omitir es lo que uno no puede hacer. Exacto. Vale. Gracias, Ok. profe. Ya, las infecciones fúngicas, entonces estábamos hablando de la tiña. Decíamos que era pruriginoso, muy pruriginoso, y les estaba preguntando cuáles son las patologías que reconocíamos como pruriginosas. Y teníamos la varicela, en las que son bacterianas está el impétigo, y ahora en las que son de origen fúngico, la tiña. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo así cuáles son las que tienen esta característica del prurito. Bueno, se puede presentar en niños de todas las edades, pero no es exclusivo de la infancia. También se puede contagiar hacia los padres, los otros hermanos, etc. Se le puede presentar a cualquier persona. La transmisión es por la vía directa e indirecta, como la mayoría de las que hemos visto, y el diagnóstico puede ser clínico, podemos hacer un frotis y de ese frotis mirar al microscopio o hacer un cultivo y de esa forma diagnosticar la enfermedad. También hay otras patologías fúngicas que son causadas por hongos levaduriformes, en este caso unicelulares, del género Cándida. Recordemos que el género Cándida tiene distintas especies, la que es más prevalente es Candida albicans. Son especies que son oportunistas y que tienen un potencial patógeno dependiendo de la oportunidad que tengan para poder proliferar. También se pueden encontrar en forma de portación
y como vemos en la imagen, su morfología es ovoidea y se tiñe con cristal violeta, como vemos acá en la fotito, teniendo siempre una relación de tamaño con las células cocáceas gram positivo, que uno podría tender a confundirlo, esta imagen que estamos viendo ahí con una célula bacteriana, ¿ya? ¿Cuál será la diferencia si vemos esta como para decir, oh, no, no puede ser bacteria, no puede ser un gram positivo? Que se ven algunas hifas, ¿Ya? ¿Y si no viéramos hifas ni yemas? núcleos, Podría verse el núcleo eventualmente, ¿ok? que no hay un fondo sucio. ¿Ya? ¿Se fijan que la forma es como más achatada hacia un polo? ¿Es como más Sí. alargada? ¿Tinción Ya, y especial lo no otro, tienen los hongos? perdón, ¿Hongos no tienen tinciones especiales o sí, pruebas hay tinciones especiales? especiales, pero con gram, con cristal violeta se tiñe súper bien y es rápido. Entonces, por eso se usa bastante. Ya, miren, cuando uno mira al microscopio, ¿se acuerdan con qué aumento mirábamos bacterias? Ah, Hongos. con, ¿Se acuerdan que le echábamos aceite de inmersión a la bacteria, Sí, al sí, portaobjeto? se ven el por 10, creo ver. Más, Por eh, 100 era. por 100 sí. por, ya. 100 por, Las sí. levaduras se pueden ver con 40 por, y eso es Ah, porque como son eucariontes, el tamaño es mucho más más grande. grande, obvio. Si Ya, yo mirara 40 por una bacteria, vería nada. nada. Vería claro, podría ver como puntiforme, pequeños puntitos de color morado, ¿bien? Pero en este caso uno mira 40 por y se puede ver una célula grande. Esa es como la forma de diferenciar. Bueno, y obviamente a eso le complementamos lo clínico, podemos hacer un cultivo en un agar especial o en un agar que sea común para los hongos, como el agar saburó, por ejemplo, o agares más específicos como el cromocándida. Eh, Estas levaduras tienen factores de virulencia como la adherencia, tienen distintas familias de adherencia, tienen fosfolipasas y proteinasas que le permiten obtener los nutrientes a través de la destrucción de los tejidos y esta misma característica también le permite ir como avanzando en la invasión. Pero sin duda uno de sus factores de virulencia más importante es lo que se denomina switch fenotípico y el dimorfismo celular, que significa que la levadura puede cambiar de morfología para evadir el sistema inmune, pasando de levadura a su forma filamentosa. ¿Ya? Entonces, de esa forma puede evadir la respuesta inmune y ir invadiendo los tejidos, pasar a la sangre, en fin, ir como ganando terreno para poder proliferar y preservar su especie, que es su fin final, ¿cierto? Para eso los microorganismos destruyen tejidos, para poder obtener nutrientes, no para generar enfermedades. Ya, y aquí ya estamos por finalizar. Esta última parte corresponde a las infecciones parasitarias. También vimos algo en el primer semestre, perdón, en el segundo año. Y aquí los agentes de infección son los helmintos, que son gusanos que pueden ser planos o redondos, los protozoos, donde vamos a encontrar flagelados y no flagelados, y los artrópodos, donde vamos a ver aquí dos que son como bastante clásicos en edad infantil. Y estas infecciones parasitarias a su vez tienen relación con características de saneamiento ambiental y niveles de pobreza, ¿ya? Donde el saneamiento ambiental es pobre, es escaso, las infecciones parasitarias son mucho más frecuentes. No quiere decir que en otros ambientes puedan existir también, ¿sí? Pero las condiciones las malas condiciones de higiene promueven que las infecciones parasitarias tengan una prevalencia un poco mayor. Vamos a partir entonces aquí por la sarna, que es una enfermedad que no tenemos que confundir con la tiña, ¿ya? Porque ahí como que siempre confunden tiña con sarna. La tiña es un hongo y la sarna es un artrópodo que se llama Sarcoptes cabiei.
Es un ácaro pequeñito que infecta la piel y es un parásito obligado del hombre. Es súper contagiosa. Y los sitios de infección son los pliegues de los codos, de las muñecas, los pliegues entre medio de los dedos. Y también produce picor, también es pruriginoso. En los niños se puede dar, los niños más pequeños se puede dar generalizado y se observa como arañazos de gato, como vemos acá en la guatita de este bebé. Y en niños más grandes, las lesiones las vamos a observar principalmente en los pliegues. Se transmite por la vía directa, como también por la vía indirecta. El diagnóstico es clínico. También se puede detectar a través del raspado de la piel para microscopía, pero en este caso el raspado de piel debe ser un poquito profundo, porque el ácaro, la hembra, se introduce en estas tunelizaciones en la piel, desova en el interior y los huevos eclosionan y de ahí salen los Sarcoptes caviei hijos a infectar otros sitios. Bien, entonces el raspado no es tan superficial, no es tan simple de realizar. La pediculosis es otra patología parasitaria causada por un artrópodo eh, tenemos dos figuras acá, el Pediculus humano capitis y el Pterus pubis. El primero es un artrópodo de cuerpo plano, el segundo tiene un abdomen corto. El primero es más alargado, el segundo es un poquito más chato. El primero tiene 3 pares de patas, la segunda y la tercera con ganchos. Perdón, tiene 3 pares de patas, como vemos en la figura 1 acá, que son similares, y el segundo tiene también 3 pares que tienen, a diferencia del anterior, tiene ganchos en el par 2 y en el par 3. Estos ganchos le permiten aferrarse a la piel del pubis. El piojo camina por la cabeza, a diferencia de este otro que es más estático. Tiene un ciclo de vida donde primero vamos a observar la liendre, que es este huevito que está adherido al cabello, como vemos acá en esta fotito de la derecha. Luego pasa a ninfa, que es el estadio joven, y luego el adulto, que es el estadio reproductivo. Estas parasitosis son súper habituales en escolares. En los pacientes tienen que fijarse si ven algo que parezca liendre, especialmente en la zona occipital o en el cabello que está detrás de las orejas, tienen que poner a ese niño un turbante y avisar a los cuidadores, madre o padre, que es muy probable que el niño tenga piojos, ¿ya? Como son además muy contagiosos, ustedes tienen que protegerse también, obviamente siempre van a estar con su turbante, pero ahí pueden poner sobre el gorro de tela, además un turbante desechable, ¿bien? Y al paciente también un turbante en el pelo. Ahora, si los padres son reacios a recibir bien esta información y no se quieren comprometer a hacer un tratamiento, ustedes podrían rechazar esa atención, ¿ya? O solicitar, hacer dar como la información en el lugar donde ustedes están trabajando, ya sea la clínica o en un lugar donde ya estén ustedes trabajando como dentistas, que ese niño no está recibiendo tratamiento y que puede ser complicado atenderlo porque ustedes podrían contagiarse. Em, Se transmite, como decíamos, por la vía directa de persona a persona y también por la vía sexual cuando es tirus pubis. Y también podría eventualmente transmitirse por la vía indirecta a través de elementos como, por ejemplo, las peinetas, los cepillos. El diagnóstico es clínico por la detección del insecto o de los huevos en los pelos del cabello o en los pelos del pubis en el caso de Pterus pubis.
donde obviamente nosotros como dentistas no tenemos nada que hacer en ese diagnóstico, pero sí es súper importante conocer la diferencia entre ambos insectos, entre ambos artrópodos, porque pudiese darse el caso de niños que tengan contagio de Ptilus pubis en las pestañas o en las cejas. Y en ese caso, la presencia de este espécimen del pubis en esas zonas en un niño, sí se entienden como un caso de abuso sexual. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe. ¿No? ¿No? Ok. Ya, la oxiuriasis es un gusanito pequeñito que tiene más o menos como menos de un centímetro, como 0,8, como 8 milímetros de largo y de diámetro no debe ser más de 1 milímetro. Ahí hay un alfiler que mide 3 centímetros y aquí vemos varios especímenes de este gusanito que es muy frecuente de encontrar en niños pequeños, preescolares y escolares también. Es un nemátodo, por lo tanto es un gusano redondo, de color blanco, que se sitúa en la zona perianal y genital. Se transmite por la vía mano portada, también por elementos inanimados como el vestuario, la ropa interior, por ejemplo, juguetes cuando las manos están sucias. Y el diagnóstico es clínico, porque es un niño que siempre está como muy inquieto, que se rasca obviamente sus partes íntimas de la zona interglútea y que puede presentar también problemas de nutrición, bajo peso, por ejemplo. Se diagnostica con el test de Graham, que detecta huevos mediante microscopía. Vemos acá en esta imagen rosada múltiples huevitos de Enterobius. Y el test de Graham es un test súper simple que consiste en tomar una muestra de la zona perianal con un scotch, una cinta adhesiva, que se pone en la zona perianal y luego ese scotch se pega sobre un portaobjeto y luego eso se va al microscopio y se observa. Si se ven estos huevitos, el diagnóstico es positivo y basta con eso para poder tener la información para iniciar un tratamiento. Ya, chiquillos y chiquillas, aquí está el calendario del Programa Nacional de Inmunización 2025, ¿ya? Vemos, por ejemplo, la BCG, que es la vacuna que protege de Mycobacterium tuberculosis, que se aplica al recién nacido en dosis única, al igual que la vacuna para hepatitis B. Luego la hexavalente, que cubre para hepatitis B, difteria, que es bacteriana, tétanos bacteriana, tos convulsiva bacteriana, enfermedades invasoras por Haemophilus influenza de tipo B y también para la polio, se aplica en el segundo mes, cuarto mes, sexto mes y a los 18 meses un refuerzo. Entonces esta, si ustedes se fijan, protege contra virus y contra bacterias. La neumocócica conjugada, enfermedades invasoras por Streptococcus pneumoniae. Luego, la meningocócica, la trivírica, sarampión, rubiola y parotiditis, meningocócica conjugada, hepatitis A, varicela, fiebre amarilla, y eso solamente se aplica en Rapa Nui. Y luego los refuerzos que van en la población escolar, en ese caso, difteria, tétanos y tos convulsiva, y la neumocócica polisacárida polivalente, ¿ya? Que es la que está aquí. Y bueno, población adulta hay dos, pero en este caso no para este curso no es relevante porque estamos viendo solamente población infantil y la población escolar. Profe, para efectos Dígame. de la UTE, nosotros nos tenemos que saber el calendario de inmunización. O Yes. sea, nos los pueden preguntar. ¿A qué edad se Sí, da? sí. Ya.
van preguntas de esto. Es la única vez que les vamos a pedir que se lo aprendan, porque después lo pueden tener como en una A la mano, tarjetita o claro. algo, como un torpedito, ¿cierto? En la Claro. clínica, ¿ya? Pero sí es importante saber a qué edad un niño debiera tener, un paciente debiera tener tales o tales vacunas, Ok, vale. ¿sí? Porque supongamos que ustedes atiendan a un niño, bueno, como tú decías, Ángel, en Venezuela tú decías que a la gente le daba bastante las paperas, Parotiditis. Sí, ¿sí? Ya. sí, es común. Ok, supongamos que tú estás atendiendo a un niño escolar que pudiese tener paperas Ujú, porque no fue vacunado. ujú, Eh, Tú preguntas y investigas si está la posibilidad de que no tenga papera. Podría ser, ¿cierto? Porque podría ser un ciudadano venezolano que se está atendiendo y ujú, que no tenga esa vacuna, po. Ahora, claro. hay que tener estas consideraciones Para porque informar al actualmente padre de que que tiene existe que un plan hacerlo, de... claro, Claro, claro. entiendo. Bueno, si ya lo tuviera, nada que Nada hacer que porque hacer. ahí ya hay inmunidad. Pero se le puede informar de las demás vacunas que sí le tendría que poner, de todas Claro, formas. claro que Claro, sí, claro claro. que Sí, 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 está bien. ¿ya? Entiendo. Y sobre todo porque ahora tenemos tanta población migrante que en todos los países los programas de inmunización no son Son iguales. distintos, claro. Entonces, no, Ujú, no es una información que esté de más. vale, Después de este año se la pueden olvidar porque ya la pueden tener después anotada en alguna parte. muy Pero bien. para este semestre yo necesito que se sepan por lo menos hexavalente, la trivírica, varicela, DPT, ¿ya? Son como las que, virus papiloma también. En realidad son como las más clásicas que hemos visto en esta clase. Y para terminar, tres pequeñas frases como para reflexionar. Primero, tener presente que las enfermedades infectocontagiosas se producen frecuentemente en lactantes, niños y adolescentes y que son la población que vamos a atender en esta UTE, ya sea en cuarto año o quinto año, luego también en sexto año y probablemente si ustedes trabajan en el servicio público, para todo el tiempo que trabajen en el servicio público, porque lo que más se atiende son niños. Conocer también que el ambiente odontológico es reservorio de estos agentes biológicos. Por lo tanto, todas las medidas de bioseguridad son sumamente necesarias para que estas enfermedades no se diseminen y no se transmitan de persona a persona o a través de los elementos que están presentes en el box odontológico. Y luego, también tener muy presente que si usted no conoce a la gente, no conoce el manejo adecuado o oportuno, se debe realizar la interconsulta lo más prontamente posible o bien una derivación al especialista para que ese paciente reciba un tratamiento lo más tempranamente posible. Bien, con eso termino la clase, voy a dejar de compartir y quisiera saber si hay alguna duda, No, profe, clarito. No, ¿no? la verdad, todo bien. Y si no, repasamos del Power y de la clase. Ya, miren, yo les voy a mandar como una tablita que la tienen que completar. Ok. Es una tabla, obviamente no es tarea ni nada, es el que quiera. Pero La sirve pueden para estudiar. completar entre todos si quieren, Ujú, porque es como una matriz donde van a tener la información completa de lo que tienen que aprenderse. genial. ¿Ya? Genial. Entonces, aparecen como los agentes biológicos y las características como de lo principal que tienen que saber, ¿ya? No voy a preguntar tantos detalles, pero sí hay cosas que necesito que sepan, ¿ya? Por ejemplo, si es de polaridad positiva, eso ya fue del año pasado, entonces por ahí no voy a entrar. Pero sí hay otras cosas que hay que saber, como los métodos de prevención, por ejemplo, si tiene vacuna, si no la tiene, si se transmite por la vía directa o indirecta. Ahora casi todas se transmiten por esas dos vías, pero Si es parte del en esquema de esa vacunación, matriz, ¿cómo? si es parte del esquema de vacunación o no. Por ejemplo, claro, claro, porque también hay vacunas que son pagadas, ¿cierto? Fuera, sí. ¿Cierto? Claro. Ok.
Ya, pues entonces si no hay preguntas, me quedo ya terminando esta clase y Rubén, si quieres me la mandas para echarle una mirada y yo la Sí. subo ya al, Ah, súper. a material docente. Ya, voy a pausar.